Buenas noches a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Joaquín Vargas, miembro del Movimiento Libertario del Perú. ¿Cómo está, Joaquín? Buenas, sí, primero una corrección es Movimiento Libertario Peruano. Ok. ¿Y cuántos años tienes? Tengo la duda. Yo ahorita tengo 16 años, pero ya estoy en proceso para ingresar a la universidad, principalmente UPC. Ah, la miércoles, ya tan joven. Justo yo también estoy en la UPC. ¿Qué es o cómo nació el Movimiento Libertario? ¿Tú eres fundador? Sí, soy miembro fundador junto a John Black, que es un ¿El personaje. argentino? No, 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 es peruano. Principalmente yo lo conocí por Twitter. Tiene ahí su pequeño grupo, su pequeña famita de 3.000 seguidores. Y bueno, junto a ella, que ya tenía una base, decidimos crear este movimiento con el objetivo de, primero que nada, crear una comunidad libertaria, bien formada y sobre todo purista en el Perú. eh, y también dar un paso más allá en el radicalismo libertario que creemos ser necesario para em, la existencia y prevalencia de las ideas de Rothbard, Hoppe, Kinsella, etcétera. Ya que nosotros nos guiamos bastante el pensamiento de Miguel Ancho Bastos, que él dice de que no basta solamente con ser anarcocapitalista, sino hay que pensar como un agorista, que es algo que va más allá del anarcocapitalismo y es mucho más incluso radical. Eh, y bueno, esa es básicamente nuestra filosofía, ya que si nuestros objetivos son lograr la disolución total del aparato coactivo del Estado a través del libertarismo radical, es decir, el anarcocapitalismo, eh, tenemos que ser lo más radicales y puristas posibles. Entonces, ¿hacen activismo político? Sí, hacemos activismo, pero también nos comportamos como una ONG y al mismo tiempo como un grupo académico, los tres a la vez. Estamos planeando todavía estructurarnos mejor a lo largo del tiempo para que sea un proyecto factible y que sea un proyecto a largo plazo. Nos estamos proyectando que van a ser aproximadamente unos 10 años de nuestra fundación A la para tener miércoles. bien la base. Y eso conforma en hacer comunidad, en hacer círculos, crear espacios para poder actuar una vez tengamos bien hecha la base. Nosotros estamos vivos como movimiento desde marzo de 2025. Recién vamos un año de ese proceso, pero bueno, como vamos, hemos empezado bastante bien. Hemos recibido el aplauso de Jesús Huerta de Soto, de Libertarios ya establecido acá en el Perú, y solamente necesitamos apoyo de la gente para, bueno, la aceptación también de las personas en general para poder hacer eventos y, bueno, llevar nuestras ideas a un plano más radical, o mejor dicho, Más consolidada. más consolidado, más consolidado. Pero tú has mencionado, bueno, que se inspiran un poco en Miguel Ancho Bastos, en Huerta de Soto, pero tengo entendido que España, de donde es el profesor Miguel Ancho Bastos, no tiene ni siquiera una comunidad o un movimiento libertario o siquiera liberal consolidado en España. Ujú. Es decir, basándose en eso, ¿ustedes creen poder hacer una comunidad libertaria aún más consolidada que en España? Sí, porque tenemos ya una base en el Perú de gente que cree y defiende las ideas de la libertad incluso sin saberlo. Inclusive hay en la izquierda muchos potenciales libertarios em, que nosotros queremos que son esenciales para a futuro arrebatar justamente a la izquierda el monopolio de lo que yo llamo el monopolio de la rebelión, el monopolio del rebelde, el monopolio del revolucionario, La ya batalla que cultural. yo no diría la batalla cultural, porque es más una guerra ideológica que siempre ha estado presente y personalmente no me agrada mucho el término batalla cultural porque se asocia más a un neoconservadurismo que no defiende La libertad. necesariamente claro, el libertarismo. Eh, yo personalmente sí
cuando yo me refiero a que soy purista, me refiero incluso en esos términos. Yo no prefiero usar batalla cultural para que justamente no nos relacionen con discursos dados por personajes como Laje, que no son libertarios y mucho menos son liberales, sino son neoconservadores que se han aprovechado un poco de la fama del libertarismo para dar a conocer sus discursos que van en contra de las ideas de Rothbard, eh, manipulando en sí el término libertario. Y parte de esa, bueno, ya metiéndonos un poco más en su discurso, batalla cultural que ellos consideran, es justamente el tomar ese tipo de conceptos, apropiarse de ellos y al mismo tiempo Tergiversarlo. favorecer a su agenda política. Entonces, yo, por ejemplo, en esos términos de batalla cultural, yo sí difiero un poco porque si hablamos de una batalla ideológica o una guerra ideológica es algo que se ha dado desde el inicio de la humanidad, desde que el ser humano tiene conciencia y puede pensar sobre los sistemas políticos, em, o ni siquiera políticos, sino desde su propio derecho de propiedad, ya está pensando culturalmente, ya está pensando políticamente, ideológicamente, y de nuevo, eso es algo que se ha dado desde la prehistoria. No hay una batalla cultural porque la batalla es temporal. Es una guerra que es la guerra de las ideas, que siempre ha estado presente. Eh, por ello yo Ya. considero que si existe una batalla cultural, en todo caso, incluso es un error de que el libertarismo esté asociado con el neoconservadurismo, con el conservadurismo, con la derecha, con la nueva derecha. Con la vieja derecha yo sí tengo tengo una opinión que aparte de o sea, que va por ahí, pero de todas formas es aparte de la nueva derecha que representa a Bolsonaro, Meloni, incluso Milei, eh, Y ahora Keiko. y ahora Keiko, toda esa nueva derecha eh, difiere mucho del ideal libertario, que es precisamente lo que nosotros queremos establecer y revalorizar, porque es un término que se ha manipulado y se ha disociado bastante. Pero considerando a Milei como parte de esta nueva derecha, ¿tú crees que Milei ya no es libertario? ¿Que Milei aplica políticas neoconservadoras? Sí, su reforma laboral, incluso esto lo hablé con un profesor liberal, no voy a mencionar su nombre para no comprometerlo, pero con un profesor liberal yo he conversado con él, incluso él no lo considera ni liberal. Yo opino lo mismo, ya que Milei en sus reformas económicas, por ejemplo, no ha liberalizado tanto el mercado como según la escuela austríaca debería considerar que se debería liberar. Él habla de una estanflación cuando se cierra el Banco Central, cuando desde la teoría austríaca es todo lo contrario. Es más, Hayek dice que esas crisis son necesarias para limpiar la economía de aquellos malos elementos, que es precisamente lo que Perú pasó durante los años 90 durante el Fujichoco. Por eso digo que hasta Fujimori económicamente aplicó mayores libertades económicas que lo que actualmente hace Milei. Eh, claro, hubieron ciertas reformas de Milei que de todas formas, de cierta forma, limitó al Estado, bajó el nivel del Estado, del estatismo, como que había con el kirchnerismo, pero las reformas no son Liberales. liberales en cierto punto, más bien yo diría que tienen cierta tendencia, pero no llegan a concretarse. También yo supongo que es porque dentro de su partido, me imagino que en Argentina no hay muchos libertarios y los que ahora no quieren meterse en política, y es bien sabido que Milei ha tenido que meter a su partido gente que está con el PRO, gente que está con el kirchnerismo y otras personas O el que, peronismo. claro, el peronismo, bueno, peronismo y kirchnerismo van por ahí. Así que por esa parte yo considero que Milei, en todo caso, si es posible éticamente la existencia de un político libertario sin que caiga en la contradicción performativa, em, si en todo caso suponemos que es posible, se ha alejado bastante del ideal que se debería seguir, en teoría. Bueno, pero ojo que tener personajes un poco más ligados a la izquierda, al peronismo, al kirchnerismo, no es tan distinto, no difiere tanto de los 90,
cuando postuló Vargas Llosa acá en el Perú, en el Fredemo. Recordemos que el Fredemo tenía personajes que hoy en día muchos consideran caviares, de la izquierda, conservadores, y que están lejos de ser liberales. Bueno, por eso, de nuevo, yo no soy liberal, yo soy libertario. Eh, por eso yo considero incluso que todo este episodio político, como es bien sabido, no es lo ideal. Lo ideal sería un sistema anarcocapitalista. Y por eso yo considero personalmente de que toda esa estructura política, esos partidos, esas contradicciones dentro de sus propias em, ideologías, si se le puede considerar, tiene otra palabra, pero no la tengo ahorita. Todas esas contradicciones terminan tergiversando en sí el sistema que supuestamente es la fin de la historia, el sistema democrático. Hay un libro llamado El fin de la historia, en lo que se habla que la democracia liberal es el fin de la historia. eh, el nivel máximo de estatus político que puede llegar la humanidad. Yo no creo que sea así. Y por eso es que me parece que meterse en política, ya hablando de manera pragmática, porque si nos metemos en un plano ético estaríamos horas hablando, Claro, eh, no es favorable para un vanguardismo ideológico, venga de la ideología que venga. La izquierda, parte de la izquierda incluso lo ha sabido muy bien con los llamados anarquistas, los anarcocomunistas, los anarcosindicalistas, que no se metieron en un inicio a política, porque lograron tener conciencia de que meterse en política teniendo cierta ideología, termina cayendo en lo que fue la Unión Soviética. La Unión Soviética supuestamente iba a perfeccionar el Estado para luego disolverse poco a poco y llevar al comunismo, que es o sea que es totalmente paradójico. Claro, no, contradictorio, Claro, porque, bueno, sí, paradójico, perdón, entendí otra cosa. Em, Porque el comunismo, como bien se sabe, tiene que pasar por la etapa del socialismo, que la etapa del socialismo y la etapa de que el Estado tiene que tomar el control de todos los medios de producción, socializarlos y al mismo tiempo, a partir de ahí, vamos a pasar luego al desmembramiento natural del Estado que decía Marx para que pase al comunismo ya de manera gradual. Es decir, claro, el pero sistema en la comunista termina práctica siendo se anarquista. crea Y eso un gran hermano. Claro, un gran hermano. No se pasa el sistema socialista porque la propia anatomía del Estado, como decía Rothbard, es siempre expansionista y, perseverante para su Claro, propia supervivencia. Y bueno, me parece que eso es, haciendo una pequeña analogía, podemos ver que algo parecido está pasando ahora mismo en Argentina. Se ha llegado al poder a través de la vía liberal y a través de un discurso liberal, eh, un supuesto presidente libertario, y de nuevo, desde claro. lo pragmático, ¿qué es lo que está pasando? Lo mismo que pasó en la izquierda con la Unión Soviética y los anarquistas. Los bolcheviques, como bien se sabe, durante la Guerra Civil Rusa, incluso masacraron a los anarquistas de Ucrania cuando estos se rebelaron y saltaron toda la etapa del socialismo para ir de frente al sistema anarquista. Ujú. Eso es algo que, en mi opinión, está pasando en Argentina. Hace un tiempo, por ejemplo, gran parte de la academia libertaria defiende de que, por ejemplo, el contrabandismo es una de las formas más grandes que pueden haber de aplicación de libre mercado. Y hace un tiempo, Patricia Bullrich publicó en su Twitter que han capturado una banda que traficaba en electrodomésticos entre Paraguay y Argentina y lo puso como un gran logro. Yo me pregunto, ¿qué clase de presidente libertario permite de que estén perjudicando este desarrollo espontáneo del libre mercado a través del aparato de la fuerza? Claro, pero en Es un más, país existen reglas, ¿o no? es que esa es la cosa. Las reglas muchas veces son ilegítimas. Por ejemplo, incluso Fujimori entendió eso durante aquí en el Perú. Durante la liberalización económica que se hizo durante los 90, la informalidad, como bien se sabe, alcanzó sus niveles más altos y al mismo tiempo, paradójicamente, según algunos, alcanzó también un nivel de desarrollo, o más bien dicho, de desarrollo potencial mucho más alto. Eh, si hoy, por ejemplo, vemos lo que es el, hay una
¿cómo se llama este? Ahí tengo un libro del Hernando de Soto en el que menciona ¿Ya? esto. Si hoy Misterio vemos del Capital, En Comas hay un asentamiento humano que ahorita no tengo bien el el nombre. otro sendero, El otro sendero. Ah, justo ahí acá lo está el libro. tengo. Sí, hay un asentamiento humano en la que, si vemos cómo está el día de hoy, está totalmente diferente a cómo empezó en un inicio cuando era un asentamiento humano informal. Em, la balanza se llamaba, la balanza. Cuando vemos hoy en día cómo está la balanza a comparación de cómo empezó, vemos que ya tiene su pista, las casas ya no son esteras, sino son casas de 5 o 4 pisos, y precisamente todo eso se dio en un marco de lo que Hayek llamó incluso acá mismo en el Perú un em, orden espontáneo, no, perdón, un mercado popular, origen popular de El mercado. origen popular del capitalismo, o algo así, Claro. con Hernando de Y, Soto. claro, y eso es precisamente porque se entendió que Perú era un país en vía de desarrollo. Más bien el Estado fue permisivo con dicha informalidad para que se pueda dar el desarrollo que justamente los teóricos liberales consideraron que era necesario para que sea un desarrollo económico. ¿Qué está pasando en Argentina? Bueno, Argentina, obviamente no es el mismo caso de Perú, pero de todas formas es un país en desarrollo. Y las autoridades de todas formas están hablando como si fueran ya un Estado consolidado. Eh, Aquí vamos a ponernos un poco ya dentro de la cosmología estatista, yo soy anarquista, pero vamos a entrar un poco para entender cómo en todo caso funcionaría en la cabeza de un liberal, eh, de que el Estado solamente debe actuar de manera de abajo hacia arriba, a través del common law. ¿Y qué es lo que pasa? Este tipo de órdenes espontáneos que se están dando en Argentina, a través, por ejemplo, el caso de los contrabandistas, también hay un caso de que los policías atentan contra los ambulantes que hay en las calles de Buenos Aires. Eh, Todas esas acciones estatales perjudican a que se pueda dar este orden espontáneo y al mismo tiempo perjudican que se dé un orden económico liberal. Y hoy en día, ¿para dónde está mirando Argentina? Yo diría que está mirando más para un corporativismo, un mercantilismo, porque no se está dando este origen popular de mercado y al no darse un origen popular de mercado, se generan oligopolios, monopolios que no favorecen para el orden económico liberal. Más bien, yo diría que en Perú, durante el inicio del siglo XX, también se aplicó de cierta forma ideas liberales, liberales clásicas, sobre un orden económico liberal, netamente económico, pero ¿cuál fue la cosa? La economía peruana al inicio del siglo XX actuó más en base a concesionarios, en base a tratos entre empresarios y el propio El Estado, lo que Estado, generó un mercantilismo y al mismo tiempo eso que generó, una bueno, oligarquía. una oligarquía. Yo diría que cualquier país que no genere en mayor o menor medida, de preferencia obviamente en mayor medida, un orden popular de mercado, que no deje que sea un orden popular de mercado, va a caer entonces en un plano oligárquico, que me parece que Argentina está yendo más para ese camino que para un orden popular de mercado. Pero, a ver, dices que para hacer un orden popular de mercado haría falta de Estado, pero por ende falta de reglas. No, no, no. O sea, O las sea, no reglas se falta de dan Estado, sino menor intervención del Estado. así, sí, así sí sería. En mayoría que nula intervención del Estado, porque, de nuevo, aquí en Perú, para que se dé todo este orden espontáneo que es gracias al 80% de la economía que es informal, que Ujú. por lo que hoy en día estamos estables, gracias a todo ese orden, hoy en día estamos viviendo cierta estabilidad. Y eso, ojo, no se generó en un marco legal nulo. O sea, sí, en un inicio sí, pero es bien sabido de que en estas propias comunidades informales, en estos propios, en negociaciones informales, se tuvieron que dar ciertas normas y ciertas reglas para que haya cierta convivencia Entre ellos. entre ellos, claro. O sea, sí hay normas, sí hay reglas que respetar, inclusive sí hay autoridades porque los propios, por ejemplo, comerciantes ambulantes de la avenida Bancay tienen sus propios dirigentes que se autorregulan mediante órganos gremiales, prácticamente igual que como se daba en los burgos alemanes durante la edad renacentista. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque
si mal no me equivoco, Kinsella, Hoppe tiene un libro de, no, perdón, Rothbard en Historia del Pensamiento Económico menciona justamente a los burgos alemanes que em, tenían cierto orden, precisamente a pesar de tener autoridades estatales o protoestatales, sino que tenían un orden más a través de órganos gremiales, lo cual es obviamente mucho más voluntarista, mucho más que no depende de la coacción. Y bueno, mi punto con esto es que sí se puede dar un orden de libre mercado, pero se necesitan que se deje actuar al libre mercado, que se deje actuar al individuo de manera libre y sobre todo que no se favorezcan a los oligopolios y monopolios ya existentes. Pero ojo, lo que me has estado diciendo ahorita es bien interesante cuando dices que el ser humano prácticamente ya tiene valores y orden propio, ¿no? Como dándole la razón a Locke y a Rousseau, en que el ser humano está en un estado de naturaleza, que en su estado de naturaleza es una persona, digamos, con ciertos valores, con cierto sentido de orden o seguridad. Yo me voy más por el lado de Kant, porque Kant dice de que el ser humano nace en ignorancia, pero a través de la experiencia y a través de deducciones a priori, va descubriendo cuáles son las normas que debe seguir. Todo este ejemplo que yo te estoy dando sobre las normas que en teoría debe seguir el ser humano, justamente se ha dado de manera voluntaria, perdón, de manera voluntaria, de manera espontánea, eh, y muchas veces de manera deductiva y a través, perdón, Claro. de una manera empírica, que la propia gente iba aprendiendo, iba deduciendo, dándole la razón al proceso que Kant decía de cómo se llegaba a un conocimiento, el conocimiento en sí. Eh, Esa es más o menos mi idea de cómo funciona, de cómo puede funcionar en sí un orden de mercado libre y un orden de una sociedad libre. Porque sí está comprobado de que las personas deducen a través de la experiencia que, cuáles son las normas de comportamiento que debe seguir una sociedad. Eh, Ahora, mi punto a que quiero llegar con esto es que también en la sociedad peruana, por ejemplo, de los Ya, años 90, bueno, de los años 60 a los años 90, sí se dio este orden, y al mismo tiempo en Argentina sí se puede dar, al igual que en cualquier otro país del mundo se puede dar. Ya que como Kant dice, la base de la dignidad humana está en que el ser humano tiene libertad para razonar y esa libertad solamente se puede dar en un estado del ser humano libre. Eso incluso me parece como es la base del libertarismo, porque habla de que, de que para que exista razón, tiene que existir libertad. Y esa libertad solamente se garantiza dentro del libertarismo. y una Eh, duda, sí, ¿tú o ustedes, los libertarios, odian a los liberales? yo no diría que odiar. Yo Pero creo hay que eso es fuerte algo más, diferencia. más personal. Em, yo diría que es algo más personal. Si me hablas en un sentido de, por ejemplo, si a mí me pones a Juan Ramón Rayo al frente, no lo voy a Ya, insultar, voy a debatir con él, pero yo no lo voy a odiar, pues. No lo veo como un claro. enemigo, pero tampoco lo veo como un aliado. ¿Me entiendes? Es como, Pero ¿no consideras que en la política, aunque sea los liberales, bueno, que será mucho decir, ¿no? Pero como Spa o como Rafael Belaúnde, tal vez, ¿no serían más aliados de los libertarios? aliados, yo no sé qué tanto, porque de nuevo, ya si nos vamos a un plano ético, el, el libertarismo es una ideología sobre todo Que aborrece la anarquista, democracia. claro, que aborrece la democracia. No, no vayamos a la democracia, vayamos a todo el aparato político. Ya, Aborrece todo aparato político coactor. Y por ende, el libertarismo em, quizás no aborrece a Rafael Belaúnde y a Carlos Spa como personas en sí, pero sí los aborrece como políticos. Es decir, por el hecho de ya estar en un plano político y por ende dentro de un aparato coactor, ya se puede tener cierto rechazo a ellos como políticos.
Como Pero, personas, yo ahí sí digo, ya depende de manera personal. Yo personalmente, yo no tengo nada en contra de Carlos Sport, Rafael Belaúnde, claro, pero como políticos sí, pues yo les voy a tener rechazo porque están legitimando el sistema coactivo. Ahora, si serán conscientes de ello o no, ya también es otra cosa para poder hacer un juicio moral sobre ello. Como he pero dicho muchas veces. ojo, ¿no es un poco paradójico tal vez querer un cambio profundo en la sociedad, pero ignorar o no querer, digamos, o rechazar totalmente la política o la democracia liberal en la que vivimos? Hay, es que hay alternativas a la democracia liberal que incluso son más aproximadas al ideal libertario. Por ejemplo, yo ahorita estoy investigando, no sabría decirte una alternativa definitiva, pero mi favorita, Ya, para mencionar alguna, es la opción de Hans Hermann Hoppe, que menciona en Monarquía, Democracia y Orden Natural, que es el derecho de secesión, que es que mientras más haya secesión, perdón, mientras más secesión haya, mayor división en el poder político va a ujú, haber y por ende el ser humano se va a acercar a lo que es la secesión individual. Y a partir de la secesión individual ya se vamos crea a la poder hablar anarquía, de la existencia de un orden, perdón, se un crea orden como una anarquista. anarquía. Claro, pero ese es un proceso mucho más gradual y que conlleva también una aceptación, ahí sí, una aceptación cultural de la secesión. Porque si yo voy con un porquista y le digo, no, que por ejemplo el Perú, el sur del Perú se tiene que independizar y así no nos friegan ellos y no nos fregamos nosotros, se pone todo aturdido, porque va a decir, no, ¿cómo vamos a dividir el Perú? ¿Cómo vamos a dividir la Oye, el patria, la nación? Estado, El Estado, ¿cómo lo vamos a dividir? ¿Cómo vamos a secesionar nuestro país? Eso es ser un vendepatria. claro. Eh, y es por ello que también se debe redefinir lo que es patriotismo y nacionalismo, y también patria y nación, para poder legitimar un derecho de secesión a partir de, con el objetivo de aproximarnos a una secesión individual. Porque también em, sería volver a caer en el nacionalismo y el patriotismo que en un inicio da una ilegitimización, ilegaliza, que ilegaliza la secesión, Ya, sería caer en el mismo juego, aceptar eso, por ejemplo, de Cataluña, que digamos que mañana Cataluña se independiza y digamos que luego otro toda la ciudad pueblito. de Barcelona se quiere independizar de Cataluña. Y ahora hay, digamos, Cataluña del Norte y Cataluña del Sur. Y Cataluña original, que es Cataluña del Norte, lo rechaza. Dice, oigan, ustedes no pueden hacer esto, eh, está mal. Digamos que algo así dicen los catalanes. Eso sería de nuevo, algo hipócrita, porque no está representando en sí lo que es el derecho de secesión, que debería ser un derecho universal. Eh, y el motivo sería volver a caer en el juego de los nacionalismos, del patriotismo. Exactamente. Al momento de dar una secesión, te vuelves automáticamente, bueno, seguiría siendo un Estado, ¿no? Prácticamente te vuelves un Estado más débil frente a los demás. Y si secesionas de nuevo y de nuevo y de nuevo, llegando incluso a algo más local o hasta individual, terminas con el problema de que venga un Estado que no haya secesionado o un Estado más grande. Imagínate, España, en el caso de España, Cataluña, ya. Cataluña del Norte se divide también, Cataluña del norte-oeste, norte-este y así hasta llegar a pueblitos. Claro, Después por eso digo viene el Estado de que, España con su ejército y arrasa todo y ahora es propiedad de España de nuevo. claro, por eso yo diría que es una cuestión mucho más cultural, porque se necesita Claro. una aceptación universal del derecho de decisión. Así como existe una aceptación universal del derecho a la vida, tiene que existir, no, derecho a la vida no, derecho a la propiedad, mejor dicho. Así Bueno, como la existe vida una también. aceptación. Ahí es un debate que sería algo más largo, porque muchos dicen que el derecho a la vida y derecho de propiedad son redundantes, porque para tener vida necesitas propiedad sobre tu propio cuerpo. Pero Y el eso derecho a es una libertad también falacia. es redundante con todo esto. No tanto porque ya conlleva otras cuestiones racionales, pero bueno, conmigo es un debate mucho más largo que ya abarca mucho un nivel de ética que no da para conversar ¿cuánto será? 2 horas, 3 horas, sino Claro. incluso varias semanas debatiendo. Eh, pero bueno, volviendo a mi punto, es que así como existe una aceptación universal del derecho de propiedad o derecho a la vida,
se necesita una aceptación universal del derecho de secesión. Y a partir de ese cambio cultural, se podría decir, habría ya una aceptación de lo que sería la posterior secesión individual. Pero claro, eso conlleva un replanteamiento del nacionalismo, de la patria, de la nación, del patriotismo, conlleva un montón de cosas que me parece que podemos estar próximos, pero necesitamos que también el ejército de intelectuales liberales y libertarios se sumen para dar este paso. Propaganda. Claro, propaganda, paso y que también desarrollen la idea, porque solamente Hoppe la ha desarrollado, pero de ahí, ¿quién más la ha desarrollado? La han apoyado Kinsella, la han apoyado Loward, creo que se llama el jefe del Mises Institute, no, uno de los fundadores del Mises Institute, pero de ahí no hay mucha gente. Hoppe, Pues, no, perdón, el propio Rothbard creo que también la ha apoyado en su momento, pero pues sí, de hecho lo que me está diciendo es muy curioso. Yo nunca había escuchado esta propuesta. Básicamente, nunca he escuchado que balcanicemos el Perú, no, o sea, y no sería incluso el Perú, lo ideal sería que sea a nivel el mundial, mundo, claro. claro. Como diría Hoppe, no vas que Europa sean 1000 Liechtenstein. Es más, 1000 es poco. Que sean 10 millones y seguiría siendo poco. Claro. Yo tengo una duda, cambiando un poco de tema, tengo una duda. Yo he leído un poco, pero me parece que tú has leído mucho más por todos los autores que me estás citando. Joaquín, ¿qué es neoliberalismo? Neoliberalismo a mí me parece que es una palabra que no No existe porque existe. no hay una definición objetiva de lo que es ser un neoliberal. Existe el liberalismo, existe el neoconservadurismo, existe el conservadurismo antiguo, o sea, Y el el libertarismo. normal. Claro, existe el libertarismo, pero neoliberalismo no existe una definición clara. Algunos han Pero, llamado incluso a Keynes neoliberal, o a Friedman neoliberal, a Rothbard neoliberal, a los tres los han juntado cuando los tres representan ideas totalmente diferentes. Es más, Rothbard no es liberal, por ende no puede ser un neoliberal. Hoppe no es liberal, por ende no puede ser un neoliberal. Eh, Friedman, bueno, ese es liberal, pero no se considera a sí mismo un neoliberal, se considera un liberal, en todo caso, un chicagonense. Keynes, él mismo se llamaba que era un socialista no, no una izquierda marxista, no socialista, no, o socialista no marxista, tienes razón. claro. Y a partir de ahí podemos ver más o menos cómo serían las definiciones eh, necesarias, o inicio de definiciones existentes y comprobables dentro de un marco ideológico. Ya. Pero ojo, creo que el neoliberalismo, por definición, sí ha existido, que se definió en el coloquio de Lippmann, ¿o no? Coloque Nickman, más o menos que menciona. Que el neoliberalismo es básicamente no me acuerdo bien, pero yo recuerdo haber investigado. El coloquio de Lippmann fue un conjunto de liberales que se juntaron y dijeron, hay que cambiarnos de nombre, hay que crear, digamos, hemos hecho un conjunto de ideas entre nosotros que no son 100% liberales, pero tampoco son socialistas. Dijeron, hay que cambiarnos el nombre, hay que tener un nombre propio. Así que dijeron, habían varias propuestas, social liberales, el nuevo liberalismo, neoliberalismo, liberalismo de izquierdas, liberal extremista, y entre ellos votaron y ganó el neoliberalismo. Entonces, para ellos, el neoliberalismo era básicamente un tipo de liberalismo clásico, pero que abogaba por una economía social de mercado, que me parece que ellos fueron los creadores del concepto de la economía social de mercado. Ya, en ese caso podemos ver que, Pero esa definición creo que solo duró 1930 y 10 añitos más. No duró casi nada y nadie lo usó posterior a eso. claro, porque tú mismo estás diciendo, están juntando un montón de ideales que muchas veces no son compatibles entre ellos, en mayoría que no son para nada compatibles entre ellos, porque ¿qué tiene que ver un socioliberal con un ordoliberal? Y al mismo tiempo, ¿qué tiene que ver con un
anarcoliberal, que de los 1800. En los años 1800 había cierta ideología llamada narcoliberalismo. O sea, Claro. o liberalismo radical. Que de hecho creo que esos neoliberales de los años 30 eran prácticamente ordoliberales, que es prácticamente lo mismo, me parece. Al Bueno, menos en la práctica, ¿no? Capaz claro, ellos pero decían, no, somos diferentes porque éticamente, no sé qué, pero en la práctica proponían lo mismo. bueno, si ya es un plano ético, ahí sí pueden haber ciertas diferencias, pero de nuevo, nos están juntando un montón de ideas que no son compatibles entre sí, eh, no son congruentes entre sí, y por ende no necesariamente podemos hablar de la existencia de un neoliberalismo en sí, sino de diferentes ramas que juntos, bueno, son popularmente llamadas neoliberalismo, pero para nada son un término académico aceptado, un término académicamente Claro. aceptado. Más bien, acá tenemos un video de una persona que conocerás seguro, muy interesante, que responde qué es el neoliberalismo. A ver, escuchémoslo un momento. Si de alguna manera el Estado hoy ya funciona como un tipo de empresa, o sea, ya está completamente manipulado por el dinero, que por cierto, eso es neoliberalismo. La definición de neoliberalismo, aunque hay varias, la que a mí me gusta usar, la que mejor me funciona es la instrumentalización del aparato del Estado para los fines del capital. Right. Eso es neoliberalismo. Total. Es yo uso el Estado Así para es. crecer mis negocios, hacer ganar licitaciones, Así lavar es. dinero, paraísos fiscales. Eso es neoliberalismo. Neoliberalismo es la instrumentalización del Estado para los fines del capital. ¿Okay? Yeah. Entonces, eso es lo que esa es la hegemonía global de este momento. Pausa. O sea, prácticamente. ¿Qué opinas de ello, Joaquín? Ha definido un sistema mercantilista o corporativista, pero el neoliberal, de nuevo, es un término muy manipulado, él mismo lo ha dicho al inicio, hay diferentes definiciones y no Y él creo que básicamente agarra la que le gusta. claro, ningún académico que se autodefina como neoliberal diría eso. A menos que, claro, haya hecho una deducción en base a la dialéctica de Marx, Claro, pero es pero un poco no, tramposo usar, digamos, las ideas de Marx, que odiaba el claro, liberalismo, que odiaba el capitalismo, que odiaba la economía de mercado, ah, para definir la economía de mercado. además de que, ¿cómo se dice? No tanto por eso, yo también diría que porque Marx parte de premisas erróneas. Y aunque partiera de premisas correctas, de nuevo, el neoliberalismo es una ideología que no tiene ideología. Claro, Porque no tiene de nuevo no hay ningún académico que hoy en día levante la mano y diga yo soy neoliberal. Eh, y al mismo tiempo, cuando no hay ningún libro que se haga llamar manifiesto neoliberal o premisas para una sociedad neoliberal, no hay, claro. o sea, no hay una sociedad académica formada en base a ello. Más bien lo que hacen es, lo que mencioné, juntar a varios tipos de liberales o inclusive no liberales y meterlos en un mismo saco y ya, eso es neoliberalismo. Claro, es como el conjunto de Además, las ideas que no me gustan. claro, yo definiría lo que él ha dicho como un mercantilismo, un corporativismo, sobre todo mercantilismo de Estado, porque hay ciertos eh, individuos que se favorecen del Estado mediante leyes que los favorecen, mediante órdenes económicas, perdón, mediante bueno, sin normas económicas que los favorecen, tiene el aparato coactivo a su favor y bueno, eso es neoliberal, eso es mercantilismo, pero no neoliberalismo, no se sabe qué es. Ya. Vamos a hablar un poco de ética, de visión. Vayamos un poco más a la práctica, a la realidad. No sé si mi productor puede poner un video, bueno, un TikTok que le he pasado, que he visto que ustedes en el movimiento libertario, creo que es lo último que han subido, básicamente pusieron eso, ¿no? Que viciaron su voto. ¿Te parece, o te parecería que es, bueno, tú obviamente no lo has viciado porque no has ido a votar, claro, Todavía no. pero la mayoría del movimiento libertario acordaron hacer esto? Sí,
La ¿Y gran no mayoría creen hemos que es un poco acordado. irresponsable tal vez apoyar un voto nulo, un voto viciado? Eh, es que ahí sí voy a tener que hablar de un plano ético. Eh, Desde la concepción libertaria, conlleva la aceptación de un anarquismo. Claro, que no hay Y gobierno. claro, y eso conlleva una ilegitimización total de lo que es el aparato coactivo del Estado, del aparato político y de diferentes cuestiones que desfavorecen a un orden democrático perdón, a un orden, pues un orden democrático que el libertarismo verdaderamente defiende. Porque la democracia que hoy en día tenemos es un orden coactivo que atenta contra las libertades del individuo y por ende van en contra de las necesidades del pueblo. En cambio, el libertarismo propone un sistema que sea favorable al individuo y por ende al colectivo, porque si no hay individuo, no hay colectivo. Entonces, ¿qué conlleva esto? Un rechazo total a lo que sería el sistema que nosotros venimos a rechazar. Como mencioné al inicio de la entrevista, nosotros no nos limitamos al agorismo, perdón, nosotros no nos limitamos al anarcocapitalismo, vamos en la práctica más allá, vamos por un agorismo, em, a pesar de no ser agoristas, pero en el discurso tenemos que ser lo más radicales posibles para buscar la Llegar a la aplicación población. de ideas más radicales, porque mientras más radical eres, más te van a tener que acercar a tu ideal. O sea, si tú hablas, Como por mover la ejemplo, ventana de Overton. claro, algo así. Eh, Nosotros en base, bueno, éticamente podemos resumir que nuestras ideas van en contra del Estado y por ende no nos negamos a participar en el aparato estatal, en donde hemos visto que em, no hay un verdadero respeto a lo que es La libertad individual. la libertad individual, uno, y la libertad política, porque también conlleva, por ejemplo, el hecho de que hayan segundas vueltas, la renuncia a tu propia ideología o a tu propia consigna política a favor de la consigna de un tercero que busca en teoría representarte no solo a ti, sino a varios, erosionando en sí el argumento democrático de la representación. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la primera vuelta, cuando tú tienes que votar por un candidato que van a votar 100.000 más por él, pero no van a votar pero por las mismas razones que tú votas. Ujú. Eso conlleva una erosión ideológica eh, a través del sistema democrático, que precisamente por eso se dice que es un sistema demagogo. Y que al mismo tiempo, en caso de todas formas ese político llega a gobernar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que ese político no necesariamente va a seguir los ideales que vino en teoría a representar, sino que puede distorsionar su discurso y en caso haya el milagro que siga ese discurso, lo que puede pasar es que no llega a los votos, de que el Congreso, digamos que está dominado por una derecha neoconservadora y por una izquierda igualmente rancia y no Conservadores se llega radicales. para nada a una representación real, o sea, ese mínimo de representación que tenías ni siquiera existe. Eh, y bueno, A ver, nosotros hemos visto todo ello y hemos llegado a la conclusión de que no solamente éticamente debemos rechazar el sistema democrático, sino que también debemos rechazarlo en la práctica. Eh, ok, yo Más entiendo por el un tema. argumento ético, entiendo el argumento ideológico, pero vuelvo a la misma pregunta. No, ustedes no han tenido solo la opción de viciar el voto, también han tenido la opción de votar por A o votar por B, por Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. ¿No les sigue pareciendo un poco, digamos, irresponsable promover el voto viciado? ¿No creen que uno de estos dos sería el mal menor? ¿No creen que tal vez Roberto Sánchez es más dañino a la libertad individual de lo que es Keiko Fujimori, es más dañino hacia la libre empresa de lo que es Keiko Fujimori? Es que ahí ya vamos a un tema que va a lo pragmático. ¿Qué es lo Claro. pragmáticamente correcto?
Y no podemos basar únicamente nuestras ideas en el utilitarismo, porque ello lleva a la erosión de las ideas que tú dices defender y de la aplicación de las ideas que tú dices defender. No, nosotros somos libertarios, nosotros defendemos un anarquismo de propiedad privada, y ninguno de esos dos políticos, es más, ni siquiera en la primera vuelta hubo alguno que haya levantado la mano y diga, ¿sabes qué? Yo voy a reducir el aparato coactivo del Estado, y aún así lo haya visto, probablemente tampoco lo hayamos votado. A Y ver, bueno, teóricamente sí hubo, por así decirlo, porque, que bueno, a ti y a mí no va a parecer gracioso, pero teóricamente porque prometió reducir la burocracia, reducir los ministerios, ojo, una cantidad muy absurda. Creo que ¿cuántos tenemos? 10, 12, 15, ya de esa cantidad a 6, a 7, 8. tenemos 18 ministerios. A la mierda. Ya, de 18 a 6, a menos de 7 me parecía que era muy poco. Es que Que, esa reducción del Estado también es muy, muy tramposa. Creo que el mejor ejemplo que puede dar, a pesar de que es un ejemplo ficticio, es el libro 1984 de George claro, Orwell, en donde solamente existían 4 ministerios: el de la felicidad, el de, el de la verdad y ay, no me acuerdo bien cuáles eran los otros claro. dos. Pero en Eh, la práctica, esos 6 terminarían haciendo el mismo trabajo que los 18 ministerios, solo también. que con otro nombre, por así decirlo. Es que es que menor cantidad aparente de Estado no es nula. Y es más, eso Obvio, podría también llevar al perfeccionamiento del Estado. Y es algo que también el libertarismo no busca, porque si se perfecciona el Estado, ¿qué pasa? Se legitima el Estado. Claro, eso también no conlleva que vamos a apoyar a Sánchez, porque va a destruir la economía, va a legitimizar al Estado porque es un gobierno de izquierda, va a ser desastroso. Y no lo vamos a ir a apoyar precisamente porque, uno, es de izquierda, y dos, dos, no es, sería legitimar el aparato democrático que hoy en día vemos que oprima a la población. Eh, por pero tengo ende, una por duda, más pragmático, un momento, deja que claro. termine. Por más pragmático que pueda ser, si caemos de nuevo en el pragmatismo, estamos saliendo del radicalismo, estamos saliendo del purismo. Y al salir del purismo, estamos entrando de nuevo a meternos a un plano que ha demostrado ser demagogo a lo largo de la historia. Ahí yo creo que ya tienes un poco más la parte pragmática, porque también es una parte ideológica. No nos conviene que nos vengan políticos encima queriendo cierto apoyo, eh, porque se va a tergiversar también la idea que nosotros buscamos promover. De nuevo, estamos en una etapa de promover las ideas acá en el Perú. Todavía no estamos pensando en, uy, ¿cómo la aplicamos? Estamos primero viendo cómo promovemos en el movimiento libertario peruano. Claro. Pero tengo una duda. Jope abogaba, digamos, por la hipermegabalcanización del mundo, ¿ya? Por ponerlo de esa manera. Eh, volver a una, digamos, no propiedad estatal, sino una propiedad individual, una libertad individual casi total. Pero tengo una duda. En esta libertad individual, en este narcocapitalismo, digamos que viene una persona que se reúne con otra, ya son dos, después esas dos con otras dos, cuatro, seis, así, hasta decir, nosotros creemos que nos gustaría juntar nuestras propiedades y hacer un gobierno de nosotros para nosotros. Todos los que quieran son libres de entrar y hacer un gobierno y será democrático. No sería, es decir, en el anarcocapitalismo, en la anarquía, se puede hacer eso, porque además, si no pudieran, violaría su libertad de hacer un gobierno, ¿o no? En la Una libertad de práctica, ejercer una democracia. en la práctica colapsa. Un tipo de gobierno así, que se dé un plano que ya en teoría lleguemos al anarquismo total, colapsa. Porque ello conlleva la vulneración de un orden ya establecido
y sería volver a lo que fueron la formación de los estados según Franz Oppenheimer. Franz Oppenheimer decía de que los estados se forman cuando un grupo conquista a otro. Esto conlleva precisamente ello, que un grupo conquista a otro, se organice para violentamente coactar al otro y implantar un estado. Ojo, claro, pero Pero el ejemplo que tú me estás dando es un ejemplo más voluntario. a eso me quiero Eh, llegar, que es algo voluntario, por medio de la paz, por así decirlo. es que, de nuevo, colapsa, porque ahí se caería de nuevo en el problema ético de la copropiedad y en diferentes problemas prácticos, porque el problema de la copropiedad es un problema práctico, tú no puedes tener una cosa que al mismo tiempo me pertenece a mí, porque eso conllevaría una... bueno, sí, o sea, de forma masiva, como según Estado, eso conllevaría un problema grave dentro de qué es lo que se decidiría con cada cosa, y conllevaría de nuevo a que un grupo, a través de la coacción democrática, coacciona a otro. Eso ya podría dar un periodo de inestabilidad dentro de esa sociedad, porque por más voluntariedad y buena fe que se puede tener para hacer ese tipo de sociedades, va a caer en los mismos problemas que tienen los estados recién formativos o los estados modernos, perdón, el estado moderno, que es el que si no tiene un aparato de coacción fuerte, entonces van a caer en dicho problema que solamente se va a poder resolver a Claro, través de la la fuerza. coacción. Sí. Y al haber coacción, vamos a volver a esos ejercicios de poder que perjudican en sí a la libertad individual y al mismo tiempo esos grupos de coacción se vuelven grupos criminales. Ahí incluso ya podemos hablar de la necesidad de la interpelación de órdenes jurídicos establecidos dentro de esa sociedad libertaria, eh, ya sea con la marginación Pero, de dicha sociedad ¿es o... posible un ordenamiento jurídico en una anarquía? Sí, porque de todas formas el derecho es, ¿cómo se dice? El derecho es parte de la humanidad en sí al ser en una cuestión racional. Yo me baso bastante en Kant para decir estas cuestiones. De hecho, Kinsella también es un jurista libertario, mano derecha de Hoppe, y no sé si llegó a conocer a Rothbard, pero es un jurista que hace diferentes teorías sobre cómo se haría un orden jurídico libertario. Y una después a lo que él da, según lo que tú me estás diciendo, es que el derecho, al ser parte de, hay ciertas normas que se tienen que respetar en base a órdenes jurídicos que se dan de manera espontánea y de manera voluntaria en ciertas sociedades. De nuevo, vamos al caso de eh, del Perú, el caso de los informales. Dieron ciertas normas, por ejemplo, en las sociedades como la balanza, para poder tener cierta convivencia. En el mismo libro El otro sendero hay un caso en el que menciona cómo es que agarraron a diferentes rateros, criminales, ladrones de una comunidad, los apresaron, en muchos casos los latigaron, otras cosas los encerraron, y justamente para que se dé ese tipo de acciones sin Estado, sino a través de un órgano voluntario de la propia comunidad, se necesita una conciencia de lo que es el derecho. Y si nos analizamos, ese caso en donde las personas se organizan para hacer justicia, es decir, hacer derecho, ya se está dando dentro de un plano cuasi anárquico. Y por ende, es el plano que yo y si me no equivoco, Kinsella también se propone para que se dé un orden jurídico en una anarquía. Ya. Pero ¿y qué pasaría si alguien, obviamente, bueno, ¿qué pasaría si alguien por medio de la fuerza rompe el ordenamiento jurídico?
bueno, es considerado un criminal y se le juzga como tal. ¿Y quién lo Eh, juzgaría? tribunales privados, o en todo caso tribunales comunales, que se dan por la misma gente, que es, pues, bueno, tribunal comunal y tribunal privado es lo mismo. Eh, en el caso de, bueno, no, para dar un vistazo a la realidad peruana y porque digo que es lo más cercano, bueno, hay un potencial enorme para que se dé el narcocapitalismo. Las rondas campesinas, por ejemplo, en la sierra, Buen ejemplo. funcionan como parte de un ordenamiento jurídico paralelo al ordenamiento jurídico estatal. Ellos son los que ven quién es ladrón, quién no es ladrón, quién en su momento vieron quién era terluco, quién no era terluco. Eh, ellos mismos en muchos casos hicieron juicios paraestatales y hubo una evolución dentro de dicho sistema para llegar a un sistema más estable como lo es hoy en día. Claro, a veces llegan a ciertos salvajismos, como el de capturar a una, si no me equivoco, una señora porque creyeron que hizo magia negra. eh, pero eso es algo que justamente va evolucionando dentro de la sociedad. No, Eso y de todas formas, también que castigaron, que dieron latigazos a un señor por apoyar a Keiko. bueno, ahí vemos más o menos incluso cómo el Estado pervierte estos sistemas cuasi anárquicos. No sé si necesariamente tenga relación con el Estado o no. No, ¿No crees que eso fue una decisión de esas personas? Porque prácticamente esas personas viven en una cuasi anarquía. no Entonces, su propio digo que fue raciocinio una, dijo que ayudar a Keiko estaba mal y la persona que ayuda a Keiko se le tiene que dar latigazos. es que ahí están votando, por ejemplo. O sea, de todas formas hay una concepción protoestatal, y eso se da también en Como sistemas de jurídicos bandos. que han sido corruptos. Por eso también se debe dar a conocer lo que es el derecho privado y no lo que es el derecho público, porque ellos están actuando en base al derecho público, en base a lo que es el bienestar común, pero en base a un bienestar común que está tergiversado para que no se oriente según el individuo, sino que se oriente según el colectivo, violentando irónicamente la dignidad humana, porque yo imagino que según la concepción, obviamente poco razonada que ellos tienen, están actuando en base a lo que ellos consideran digno y en base a lo que ellos consideran trascendental. Pero como tú y yo sabemos, ese tipo de accionares que violan el principio de no agresión eh, están, Atentando contra la libertad. claro, están atentando contra la libertad. Y esos órdenes jurídicos corruptos protoestatales, al igual que una banda criminal ejecuta a los soplones, o al igual que, no sé, la mafia italiana ejecutaba sus soplones en los años 30, eh, se da una corrupción de marco jurídico. Es algo que dentro del marco libertario se contempla, se ve que puede pasar y que va a llegar a pasar. Y la respuesta a ello es eh, hacer que sea contingente. Ver la forma de, de aislarlos y al mismo tiempo aplicar lo que es el llamado derecho de discriminación. Y si es posible, incluso hasta enjuiciarlos por violentar lo que es el derecho privado. Porque personas que dan latigazos por haber votado a un candidato que no te gusta, es un acto tanto de Mandático. derecho público que violenta el derecho privado. Es más, el solo acto de votar y que te juzguen por votar al mismo tiempo es totalmente parte del derecho público. Ya. Eh, sí hay soluciones. Para eso yo voy a recomendar siempre un montón, si están interesados en el plano jurídico, leer a Kinsella, Stephen Kinsella, de ahí lo tipean, en donde él siempre menciona sobre todo cómo es que se haría este marco jurídico. Y claro, si quieren irse todavía más allá, lean a Kant y de ahí relacionenlo con Kinsella y van a tener una gran concepción de lo que es el derecho. Ya, muchas gracias, Joaquín. Diría que eso ya ha sido todo por hoy. Fue casi una hora, me parece. Y bueno, bien interesante hablar contigo. Nunca había hablado con un libertario, bueno, y tampoco con alguien, un libertario o un liberal con tanta probidad académica, la verdad. Fue un gusto hablar contigo, fue un gusto conocerte. Quédate un momento, después de despedirnos, quiero decirte algo. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos.
Chao, chao. Dale, hasta luego. Gracias.